¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de Node.js. Una de las grandes cualidades de Node es su simplicidad. A diferencia de PHP o de ASP, no hay separación entre el servidor web y el código. No tenemos que personalizar grandes archivos de configuración para obtener el comportamiento que queremos. Con Node podemos crear el servidor, personalizarlo y publicar contenido, y todo eso en el mismo nivel de código. Vamos a ir viendo el código directamente en Webmatrix, que conste que creo que es mejor hacerlo en la consola, pero a determinadas personas se les hace más complicado y parece que estamos en un curso solo para geeks o cosas así, y para nada eso es cierto. Además, a medida que vayamos desarrollando aplicaciones más complejas, sí tendremos que utilizar herramientas de apoyo, como puede ser el Framework Express o Webmatrix como editor. Solo, por ejemplo, la ventaja que presenta de completar código ya puede ser útil. Así que ya lo usamos desde ahora. El código es exactamente el mismo, con una pequeña diferencia que explicamos ahora. Así que si prefieres seguir usando la consola, desde luego que haces muy bien, y adelante. Para esta fase del curso, para empezar en Webmatrix, pulsa en Plantillas y en Node elige siempre Empty Site English. Con esto nos crea una estructura básica de un proyecto en Node, que es lo que necesitamos en este momento. No voy a estar diciéndolo cada vez que iniciemos algún nuevo proyecto. Lo cierto es que no son proyectos. Lo que nos interesa de momento es trabajar con el archivo server.js, que Webmatrix lo crea directamente en el directorio raíz. No tiene por qué ser así, pero bien, es un modo de estructura básico que es lo que necesitamos de momento. Con este server JS, que incluye por defecto que nos construye ya Webmatrix, nos sirve, sigue siendo exactamente lo que ya vimos. Solo hay una diferencia respecto a lo que hacíamos en la consola, como decía, que tiene que ver con el parámetro que le pasamos a listen. Nosotros, tal como lo hacemos en la consola, simplemente le pasamos como parámetro el puerto. Aquí, como vemos, utiliza process-env port, que lo que hace es permitir utilizar el propio puerto de la aplicación, que está configurado aquí en el sitio en la configuración, y que ya nos lo permite abrir. Esto es lo de menos. Aquí podemos poner después nosotros el que queramos en el archivo. La única diferencia es esta. Ahora veremos cómo era el código antes, pero simplemente ya digo que aquí cambiaría. Tendríamos que poner el listen y pasarle como parámetro 8080 o el puerto que quisiéramos. Es la única diferencia que vamos a ver en el código. El resto te vale exactamente lo mismo si lo escribes en consola o lo escribes aquí en Webmatrix. Pues si ya tenemos claro cómo crear un servidor web, vamos ahora un siguiente paso, empezar a ver cómo servir contenido a través de ese servidor y también cómo introducir mejoras en la seguridad y el rendimiento que es necesario siempre en un servidor web. Y a la hora de servir contenidos web, lo primero es ordenar bien el tráfico, saber a dónde se debe dirigir cada página. Y para ello tenemos que contar con una URI disponible, con una dirección. No es ahora el momento de empezar a hablar de URIs, que seguro que ya conoces muy en detalle. Este tema de ordenar el tráfico en el desarrollo de servidores web se suele denominar routing, enrutamiento, que es el que nos va a permitir ofrecer a los usuarios unas rutas que los lleven a las distintas partes de nuestro sitio. Es desde luego el primer elemento fundamental para organizar un sitio en el servidor. Así que el primer paso es crear el servidor. Ya lo sabemos, necesitamos el módulo HTTP, al que accedemos mediante require, y usamos el método HTTP create server. Esto ya tiene que estar más que claro. Ya digo que la única diferencia si lo haces en consola es escribir esta parte así, bueno, con un punto menos desde luego aquí. De este modo sería como hay que escribirlo en consola. Voy a darle para atrás para volver a lo que teníamos para que funcione aquí.
Aunque aún estamos con los fundamentales, ya también tenemos que ir empezando a hablar de la estructura genérica de los proyectos. Y recuerda, por tanto, que es una práctica general, no obligatoria, pero muy aconsejable, que toda la información relacionada con el servidor se incluye en un archivo de nombre server.js. Es lo que hace Webmatrix y es lo que se debe hacer. Podemos incluirlo bien en raíz, como hace aquí, o dentro de un directorio servers, por ejemplo. Ahora, si guardamos así el archivo, y bien como hacíamos antes cuando usábamos la consola, accedemos a localhost 8080 o desde Webmatrix y pulsamos aquí en ejecutar. En fin, esto ya lo tenemos visto, pero ahora para situarnos y seguir avanzando se nos abrirá con el mensaje que le pasamos aquí en resend, que en este caso es hola mundo, por defecto el que incluye Webmatrix. Aquí lo vemos. Poner puerto que usa por defecto, pero esto es lo de menos, es el funcionamiento interno de Webmatrix. Así que el servidor está funcionando, pero el problema es que ahora funciona si ponemos la ruta tal como está, o si ponemos aquí pues cualquier otro archivo. Observa cómo sigue apareciendo exactamente lo mismo, ya que no dirige, no enruta las páginas a distintas áreas dentro de un sitio web. Ya vemos que en todo simplemente nos aparece el mensaje de entrada. Así que, como decía, necesitamos construir algún modo de enrutamiento, de poder dirigir la circulación dentro de nuestro sitio. Vamos a hacerlo usando el módulo path de Node.js, del que aquí tienes la información en la documentación de Node. Y lo vamos a utilizar para extraer el base name del path. Cuando hablamos de base name nos referimos a la parte final de la ruta. Y también revertiremos cualquier decodificación URI desde el cliente, desde el navegador, utilizando una función de JavaScript, la función de CodeURI. Ahora cuando veamos el código está claro para qué vamos a usarlo. Así que para empezar necesitamos el módulo del core de Node, path, como decíamos, lo hacemos mediante un require. Y de este módulo lo que vamos a tener que hacer es utilizar el método baseName para acceder a la parte final de una dirección URL. Y ya decíamos también que usábamos la función de code URI para que se decodifique desde el cliente. Esto es para evitar incompatibilidades entre el modo de escribir el cliente y cómo está en el servidor. Ya digo que lo podríamos explicar ahora, pero lo vemos en el ejemplo final que quedará mucho más claro, seguro. Así que por lo tanto tenemos que hacer esto, pero para que esto funcione tenemos primero que definir las rutas. Y una manera de poder definir las rutas que queremos utilizar es mediante el uso de un array de objetos. Puede que sea el modo más utilizado. Así que de momento eliminamos esta parte que tendremos que colocar después dentro del código, después de create server. Y lo que hacemos es añadir el array, que el array tiene que estar antes del create server para poder acceder a él. Así que aquí creamos un array, le vamos a llamar por ejemplo páginas, y dentro, como vemos, utilizamos root y vamos indicando las rutas y la información que queremos que nos pase. Así que por lo tanto tenemos una que sería la genérica, la que se abre en un principio, otra a la que llamamos about y otra a la que llamamos otra página. El response end nos permite pasarle un parámetro en el que escribir la respuesta con end. Ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, pero aquí lo que hacemos es utilizar una función y un operador ternario que, como seguro que ya conoces, en este caso el que utilizamos, interrogación dos puntos, nos permite condicionalmente llamar una página output como función o simplemente pasarlo como un string. Observa que la ruta a otra página tiene una función en lugar de un string.
Esta función tiene acceso a su objeto padre mediante el uso de la variable des y nos da una mayor flexibilidad para indicar la salida que debe aparecer. Aquí, como vemos, aparecerá un string y posteriormente con el uso de des accedemos a la ruta que recuerda que es el base name al que accedimos con base name. Por lo tanto, aquí tendrá que aparecer estamos en otra página. Si en el evento que estamos analizando no hay ninguna coincidencia con nuestro loop for each, response en no va a poder ser llamada, pero el cliente podría continuar esperando por una respuesta hasta que el tiempo se acabara. Para evitar eso, utilizamos response finish y en caso de que devuelva false, escribimos una cabecera 404 y finalizamos con una respuesta que será la que se muestre cuando nos encuentre una página. Esta response finish, como vemos, la hacemos depender también de for each. Ejecutamos el código. Recuerda, cuando lleves a cabo cambios en la página que estás utilizando, que en este caso es server.js, reiniciar el servidor y pulsamos en ejecutar para que se abra en el navegador. Y para empezar vemos que aparece funcionando, que es lo que aquí tenemos como la ruta por defecto y lo que tiene que aparecer. Ahora vamos a escribir la ruta a about y a otra página y tiene que aparecer lo que aquí indicamos o cualquier otra que hubiéramos añadido. Así que escribimos después de localhost la ruta a about y observa cómo se nos abre un simple ejemplo de enrutamiento con no, que es lo que indicamos en la salida, y el otro era otra página. Estamos en y el des root, que nos devuelve el nombre de la página. Aquí vemos también lo del code URI que decíamos antes. Como realmente lo que aparece en el navegador es otra y tanto por 120 para el espacio página, esto podría dar lugar a confusiones, por eso utilizamos el decode URI, como ya decíamos. Pues así de sencillo es crear enrutamientos en Node. Puedes probar incluyendo dentro del array otros enrutamientos y viendo el funcionamiento. Aunque también es cierto, como siempre, que hay mucho más, que hay otros muchos modos de extender y alterar este ejemplo. Hay también incluso, hablaremos posteriormente de ello, algunos módulos que no se encuentran en el core, pero que son muy importantes para hacer todo este trabajo de enrutamiento por nosotros. También en su momento, cuando veamos en profundidad el framework Express, veremos cómo ya lleva a cabo también este tipo de enrutamientos de modo muy sencillo. Pero ahora aquí vamos a ver cómo llevar a cabo enrutamientos de multinivel, porque hasta aquí el enrutamiento solo trata con un único nivel de ruta, about, otra página. Si quisiéramos incluir otro nivel más, por ejemplo about título o about nombre, nos devolvería el error 404. Podemos probarlo. Aquí estamos en about y ahora si pongo por ejemplo nombre, observa cómo nos devuelve, aparte nos sirve para ver el funcionamiento del error 404. Nos devuelve en este caso el mensaje que pasamos en end de página no encontrada, cuando después de recorrer el array no encuentra ninguna coincidencia. No hay coincidencia con about nombre, solo tenemos un nivel con about, como veíamos. Así nos sirvió también para ver lo del error. Para ello vamos a tener que alterar nuestro objeto para reflejar una estructura en subdirectorios y no usaremos path base name como hicimos en este ejemplo, sino que usaremos request URL. Aquí tenemos esta nueva versión del código, del que eliminamos el módulo que ya no necesitamos path y modificamos páginas para incluir en root, como vemos ahora, rutas multinivel. De nuevo podríamos poner todas las que quisiéramos, dejamos otra página. Y como vemos ahora, en la variable buscar
utilizamos solo el request URL, mantenemos el decode URI desde luego. Y el resto es exactamente igual con el uso del loop for each. Si ejecutamos ahora este código, la página RAID sigue siendo la misma, pero ahora si ponemos about primera, por ejemplo, observa cómo aparece el enrutamiento multinivel con no, que es lo que indicamos en y el otro que pusiéramos, que es node, tratamiento de eventos, lo que pusimos simplemente en la salida, pero lo vemos funcionando ya multinivel. Otros dos módulos útiles del core de Node son URL, el que aquí vemos, y query string. De URL vamos a utilizar su método URL parse, que nos permite incluir dos parámetros. El primero de los parámetros es el string, que en nuestro caso, como hicimos hasta ahora, es utilizando request URL. Y el segundo es un parámetro booleano que, pasándole true, lo que hace es ya cargar el otro módulo query string, salvándonos por tanto de tener que requerirlo. Y este módulo query string se utiliza para analizar la consulta dentro de un objeto. Esto hace mucho más sencillo para nosotros interactuar con la porción de consulta de una URL. Lo vemos en otro ejemplo práctico. Vemos cómo ahora hacemos un require a URL y observa cómo ahora dentro del array páginas a cada una de las rutas le hemos añadido una ID. 1, 2 y 3. Y aquí vemos cómo utilizamos ahora el método URL parse. Ya decíamos que como primera parte seguimos utilizando el request URL para acceder a esa parte de la ruta. Y le pasamos true, con lo cual ya vamos a contar también con el módulo query string. El resto, como vemos, es exactamente lo mismo. Seguimos haciendo un loop for each y comprobamos si hay coincidencias o no, y si no, página 404. Ten en cuenta, si vemos aquí en el array páginas, que ahora para poder acceder a cualquiera de las páginas tenemos que utilizar el query string. Bueno, a ver si lo subo. Ya que, como vemos, todas las rutas tienen un ID. El único modo de acceder es pasándole el ID. Seguro que a poco que hayas trabajado con cualquier lenguaje como PHP o otros, ya sabes el uso de este tipo de IDs. Así que reiniciamos y vamos a ejecutar el archivo, que de momento nos va a dar error. No encuentra la página porque no pasamos ningún ID. Aquí lo vemos, pero si ahora añadimos el query string, por ejemplo id igual a 1, observa cómo nos devuelve la página. Lo mismo si indicamos id igual a 2, la otra, creo que habíamos puesto 3, en fin, ahora podríamos poner los que quisiéramos. Aquí lo vemos. Terminamos este video tutorial dedicado al enrutamiento, haciendo referencia a esta página en GitHub, donde tienes una lista que se va actualizando de varios módulos para realizar routing con Node. Estos routers están hechos por la comunidad y responden a distintos escenarios según lo que necesitemos. Es importante en cada caso investigar la actividad y madurez de un módulo antes de llevarlo a un entorno productivo. Más adelante en el curso veremos cómo acelerar, ya lo dijimos, el desarrollo con Express, y trataremos mucho más en detalle sobre el uso del router preconstruido de Express, que es el Express Connect, que nos da soluciones de enrutamiento muy comprensivas. Pero contamos aquí también con todos estos otros módulos de la comunidad para utilizar.
Vamos a dejarlo aquí por hoy, vamos a centrarnos en un único tema concreto en cada videotutorial y yo creo que el enrutamiento debe quedar claro con unos cuantos ejemplos con los que puedes practicar. Recuerda que tienes el código en Dropbox para poder descargarlo. Así que por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.